Bueno, los adelantos tecnológicos y las nuevas apuestas, como el metaverso, del que también se ha hablado ya algo durante esta mañana, están cambiando el panorama en el que se desenvuelven las empresas, y nuestra siguiente mesa redonda nos va a plantear cuestiones de actualidad, como pueden ser, por ejemplo, qué tendencias de la transformación digital se observan para este año, para 2022. ¿Qué retos deben afrontar las empresas en relación a esa transformación digital? Bueno, cuestiones que planteamos en nuestra siguiente mesa redonda y cuestiones que van a tratar de dar respuesta nuestros siguientes ponentes que van a subir al escenario ahora mismo y que van a estar moderados por Pablo Caño, que es consejero de Transformación Digital de Forbes España, con la mesa redonda que lleva por título Tecnologías Digitales e Innovación. En esta mesa, como digo, va a estar acompañado de Carme Artigas, que es secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Iñaki Peralta, que es CEO de Sanitas, Félix Monedero, nuevo director general de SAP España, y Ángel Piorno, director de I+D Securitas Direct Perisur. Ahora les invito a que suban a este escenario y les escuchamos durante los próximos minutos. Muchas gracias. Bueno, lo primero, pediros disculpas porque no nos ha podido acompañar Iñaki esta mañana. Desgraciadamente ha dado positivo por COVID. Entonces, bueno, pues nos va a dar más tiempo a hablar a los que estamos aquí presentes. Bienvenidos a la segunda parte de este Summit, este Reinventing Spain, donde ya hemos hablado de mucho de aquello que ha afectado a la sociedad, mucho de aquello que ha afectado al talento, y ahora vamos a intentar hablar un poco de la tecnología. Y a mí me gustaría ponerla en contexto de las empresas que al final están teniendo que resolver todas las exigencias de un público ya digitalizado, que cada vez tiene más acceso a un mundo globalizado y que, por tanto, puede elegir entre los servicios y soluciones de empresas cada vez más competitivas. Y esto, bueno, pues se consigue gracias al talento, evidentemente, pero requiere también de una fuerte inversión en tecnología. La primera pregunta, Carme, cuéntanos, por favor, ¿cómo de tecnificada está la empresa española? ¿Cómo de preparada está para enfrentarse a lo que ahora ya es esta transformación digital de una sociedad exigente y bastante digitalizada? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por tener la oportunidad de participar del Forbes Summit y, sobre todo, hablando de un tema tan importante como es justamente esa transformación digital que como país debemos abordar en un momento donde la recuperación económica sin duda pasa por un cambio en el modelo productivo, un modelo productivo que debe ser más eficiente y, como consecuencia de eso, necesitamos que esa transformación económica sea una transformación en clave digital y en clave sostenible. Por lo tanto, estamos no solamente haciendo un cambio cualitativo hacia mayores niveles de crecimiento y productividad, sino sobre todo cuantitativo, sino también cualitativo. En estos momentos, la contribución de la economía digital en el PIB español, es decir, si lo que fuera la economía digital fuera un sector vertical, sería el segundo de mayor contribución al PIB, solo detrás de la construcción. En este momento ya el 22% de la economía española es digital. Veníamos de un 19% solo hace un año. Por lo tanto, esta recuperación que hemos impulsado con la Agenda Digital España 2025 ya se ve un poco sus frutos, ¿no? Y con los fondos de recuperación. Pero no es suficiente. Nuestro objetivo es llegar a 2030 a un 40% de contribución digital del PIB, porque esas son unas cifras que estamos un poco proyectando a nivel europeo. Por lo tanto, realmente la transformación y la recuperación industrial de Europa debe ser, sin duda alguna, una recuperación en clave, una reinvención, como dice la palabra, en clave digital. ¿Cómo estamos? Tenemos un panorama muy heterogéneo, porque en España tenemos un tejido de empresas grandes que están adoptando la tecnología ya desde hace años, y esto les ha convertido en que han podido resistir muy bien, sobre todo la pandemia. Está viendo las cifras, por ejemplo, de adopción en cloud, pues el 67% de las empresas grandes adoptan la cloud. De estas grandes, un 37% ya ha adoptado de
manera normal la inteligencia artificial, pero cuando bajamos ya al sector de mediana empresa, a nivel de adopción de cloud ya bajamos del 60 al 37%, y si hablamos de inteligencia artificial bajamos al 16%. Pero es que el gran problema de España es nuestro tejido de pequeñas empresas. Porque el 90% de nuestras empresas son pequeñas, y digo pequeñas, yo no digo ni medianas, porque es que el 80% de estos 3 millones de pymes tienen menos de 5 trabajadores. Y en ese el nivel de adopción es prácticamente nulo, un 6% de inteligencia artificial, no llega al 10% de cloud. O, por ejemplo, durante la pandemia que el comercio electrónico se ha multiplicado como mínimo a 50%, el crecimiento ha sido mínimo del 50% en promedio, con sectores como el retail ha sido el 70%, las pymes españolas de ese 50% de incremento solo han capturado el 9% de ese mercado potencial. Por tanto, realmente el gran reto que debemos abordar de España es que estas pequeñas y medianas empresas, que son nuestro tejido principal empresarial, pero también los grandes generadores netos de empleo, porque generan más del 60% de empleo, no se queden atrás. Que ya no estamos hablando de transformación digital, yo digo de adopción digital, ¿no? Y por eso nuestro primer foco a nivel de carácter urgencia es que estas empresas no se queden atrás, porque también son claves para crear el ecosistema de innovación que necesitan las grandes para ser competitivas a nivel internacional. Y ahí pues, podemos hablar como el programa Kit Digital que estamos ya implantando, que sabéis, este programa de 3.000 millones para ayudar a la adopción digital de las pymes. Pues mira, yo creo que va a ser un programa, espero, de gran éxito. Estamos intentando impactar a 1 millón de pymes. Y ayer abrimos la solicitud. Hay 100.000 empresas registradas, 9.000 agentes digitalizadores y en un solo día hemos aceptado más de 12.000 solicitudes de subvención. Por lo tanto, yo creo que las políticas públicas en este momento deben ayudar a las grandes empresas, sobre todo a hacer la transición hacia la economía del dato, que es donde está la gran transformación, pero también, mientras estamos haciendo esas grandes transformaciones sectoriales, no dejar a las pymes y sumarlas al carro de la digitalización. Y hablaremos mucho de pymes y del apoyo europeo que se está dando con estas subvenciones a lo largo de la conversación, porque me parece también crítico hacia la digitalización de las empresas, ¿no? Félix, vosotros desde SAP tenéis más de 400.000 clientes utilizando vuestras soluciones. Básicamente resolvéis lo que es las necesidades de un negocio a nivel de gestión. Tenéis un 80%, creo, más o menos, de esas son pymes. Correcto. Cuéntanos, ¿cuáles son los retos que llevan a contratar vuestras soluciones y cuáles son los retos más grandes culturales y tecnológicos que ayudáis a resolver para vuestros clientes? Correcto. Bueno, gracias en primer lugar por la organización del evento. Y Pablo, como decías, pues sí, el 80% aproximadamente trabajamos con pequeña y mediana empresa. Y nosotros la visión que estamos viendo... el mundo está cambiando, lo estamos viendo durante hoy el día, se han comentado diferentes situaciones que están pasando. Cuando salimos de una pandemia estamos en una guerra, situaciones geopolíticas, pero la realidad que vemos desde hace unos cuantos años es que esta situación se va a mantener y el cambio va a ser constante, no va a parar. Si no es por un motivo, es por otro. Permitirme darle un tono un poquito jocoso al tema. Leía el otro día un chiste que decía habían unos extraterrestres que estaban intentando invadir la Tierra y dice, bueno, a nosotros cuando nos toca, ¿no? Después de todo lo que está pasando, ¿no? Cuando es nuestro momento, ¿no? Pues la verdad es que esto va a ser constante y continuado, ¿no? Entonces, ahí con eso, ¿qué estamos viendo? Las empresas tienen que adaptarse de una manera ágil y flexible a esta situación. Yo diría o resaltaría dos principales retos que estamos viendo en las compañías y coincido con Karma que la pequeña y mediana empresa es el gran reto, ¿no? Porque les cuesta ese cambio, a veces no tienen todos los recursos adecuados dentro de la casa para poder transformar y poder acometer los cambios necesarios. Los dos principales retos que estamos viendo o las transformaciones o las tendencias que se están viendo es una adopción masiva muy rápida del cloud y ahí la pyme se está quedando un poquito atrás, lo va adoptando pero de una manera más humilde, pero el cloud ya estaba, pero con la pandemia se ha agilizado y se ha acelerado muchísimo, ¿no? Los ritmos son realmente muy grandes. Pero ya va también un paso más allá en esta adopción del cloud. Lo que nosotros vemos desde nuestra compañía es la adopción de lo que son ya las redes de negocio, que es un paso evolucionado del cloud, que es ya no solo yo uso una aplicación en la nube, que me va muy bien para llevar mi seguimiento de clientes o mi seguimiento de las facturas y tal, sino las redes de negocio donde estoy yo, pero están todos los clientes potenciales, todos los proveedores potenciales, interactuando, utilizando aplicaciones en la nube, pero interactuando ya entre ellos y haciendo todo el proceso de una manera totalmente digital. Esto es una manera de ayudar a hacerlo muy fácil, porque la empresa solo necesita
permitirme la expresión, conectarse. O sea, la pyme solo se conecta y ya tiene una visibilidad de todo lo que está pasando ahí. Por poner un ejemplo en nuestra casa, tenemos una red que es para compras, que es Arriba, donde hemos pasado en menos de un año de tener 4 millones de empresas conectadas a nivel mundial a 7 millones de empresas conectadas interactuando diariamente. Y eso ha sido provocado por la pandemia, porque de golpe y porrazo las pymes y las empresas han tenido que buscar la vida y empezar a buscar o proveedores en otros sitios o suministrar a clientes en otros sitios, porque a lo mejor su mercado se había quedado totalmente afectado. Entonces, este es un ejemplo de lo que estamos viendo. Y el segundo reto que quería comentar es, no impactan todos los sectores, pero en algunos sí, y en la mayoría de los sectores en España, es el tema de las cadenas de suministro. Las cadenas de suministro a nivel mundial han sido muy impactadas y cualquier cosa, un barco cruzado en un canal, nos ha paralizado el comercio durante semanas. Entonces, el tener cadenas de suministro flexibles, ágiles, que te permita diversificar de manera rápida, con escenarios predictivos de qué pasa si, cómo puedo cambiar, la verdad es que va a ser una constante y muy necesaria, porque si no estamos viviendo problemas de suministros de todo tipo, de materia prima, de chips, de contenedores, etcétera. Y aquí, por ejemplo, vuelvo al concepto de las business networks. Hay ya redes que trabajan solo, por ejemplo, para el mundo de la logística, interconectando todo el mundo que tiene algo que decir en la logística y promoviendo cosas. Solo dar un dato y con esto acabo. Leí antes de ayer en el Wall Street Journal, un resumen que nos habían hecho, la Administración de Estados Unidos está promoviendo en todos los operadores portuarios, operadores oceánicos, empresas de transporte, retailers, a que se pongan de acuerdo, compartan los datos, como decía Karma, la gestión del dato es vital, para evitar cualquier problema que pueda pasar y que entre ellos se puedan ayudar, decir, oye, yo tengo un problema, tú me puedes ayudar, compartimos carga, no y tal. Eso ya está resuelto con las redes de negocio, pero ya las administraciones van a impulsar o van a potenciar que nos pongamos todos de acuerdo e interactuemos a nivel de red. Muchísimas gracias. Sí, ya empiezan a salir palabras clave, cloud, datos, ya empezamos a tocar fibra, ¿no? Ángel, 20 años de carrera llevando el desarrollo de Securitas Direct. Si hay una empresa que se puede presentar como una empresa digitalizada, es la vuestra. Habéis pasado por muchos de los procesos que todavía están pendientes entre el resto de las pymes. Cuéntanos cuáles han sido los retos más grandes, qué es lo que lleva a que una empresa como la vuestra pueda estar dando servicio hoy a más de 5 millones de personas o a 1.600.000 hogares, creo, y pequeñas empresas. 1.700.000. No nos quites clientes. 1.700.000. A las que estáis proveyendo de un servicio de seguridad que cada vez tiene más cualidades que solamente serían posibles gracias a la tecnología. Sí, cuéntanos un poquito qué son esos ingredientes. Bueno, hablando de lo que es la transformación digital, ¿no? Nosotros decimos, al menos dentro de lo que es nuestro sector, obviamente, Securitas Direct es, con diferencia, yo creo que dentro, como digo, del sector, una de las empresas más digitalizadas. Esto además ha puesto en relevancia y en valor en el momento de pandemia que hemos sufrido, bueno, que seguimos sufriendo, sin el cual daros cuenta que nosotros como compañía de seguridad, que además estamos dentro de lo que es un marco regulatorio, no solo a nivel de tener que tener exigencias de certificaciones de la Unión Europea, sino certificaciones locales dentro de lo que es el entorno de la seguridad privada, pues hemos sido capaces con esa transformación digital que hemos tenido como compañía y como pues empresa de servicios esenciales dentro de la época de pandemia, de cambiar de un día a otro, de la noche a la mañana, a externalizar, por decirlo de alguna manera, servicios que prestamos a nuestros clientes desde las casas de nuestros propios empleados. Y eso no hubiera sido posible si no hubiéramos hecho, como digo, esa transformación digital básicamente de cero. Ahora, una de las cosas que entendemos que para poder dotar de ese servicio end-to-end al cliente es necesario que abordemos y que abordemos dentro de lo que es la parte de fondos europeos, en los cuales, pues, por ejemplo, los fondos NEXT es algo importante para nosotros, por daros cuenta que dentro de lo que es el ámbito de la seguridad privada, nuestra relación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es fundamental, absolutamente fundamental. Y en ese sentido, todo lo que nos ayude pues digamos, a tener unos mejores procesos de gestión y más digitalizados
a día de hoy como digo, con las fuerzas y cuerpos de seguridad, pues es fundamental, ¿vale? Entonces yo creo que estos fondos Next pues nos ayudarían mucho a nivel de sobre todo la relación en seguridad público-privada, pues sería esencial para nosotros. Karma, evidentemente el reto aquí es, especialmente para las pymes, cómo se rentabiliza esta inversión en tecnología. En muchos casos no son cosas tan evidentes ni tan a corto plazo, ¿no? Pues entrar en crear un data lake, en generar una estrategia de datos, pues es una inversión a medio o largo plazo. Entiendo que parte de las ayudas que se están desarrollando son justamente para paliar esa inversión inicial que tienen que realizar las pymes. Cuéntanos un poquito cuál es la visión y en qué momento se espera que la pyme sea capaz de funcionar sola, ¿no? Una vez ya hecha esta inversión inicial. Yo creo que Félix lo decía muy bien, ¿no? La tecnología permite hacer dos cosas que tradicionalmente las empresas españolas hemos hecho muy mal y las pymes aún peor, que es escalar y trabajar en red. Y tú puedes ser una empresa pequeña, pero parecer grande porque tienes una red de colaboración. Pero la importancia de que las pymes funcionen en España no solamente es interesante para las pymes, es sobre todo interesante para las grandes empresas, que tienen que competir a nivel global, no tienen la capacidad de estar fichando indefinidamente conocimientos y expertos, además no pueden estar absorbiendo esa capacidad de crecimiento rápido y deben cada vez convertirse, dejar de ser verticales para ser ecosistemas. Por tanto, la clave del éxito de la transformación digital en nuestro país es que seamos capaces de juntar a las grandes empresas como motores de transformación y de arrastre de las pymes. Hay varios ejemplos de estos que estamos impulsando. Hablábamos de compartir datos, de la necesaria transformación a la economía del dato. Cuando las empresas dejan de gestionar activos físicos, como en vuestro caso, dejan de ser empresas de producto para ser empresas de servicio, con la primera transformación digital. Luego las empresas de servicios, gracias al Big Data y la inteligencia artificial, se convierten en empresas de datos y ahora los datos, gracias al Internet of Things y al procesamiento avanzado, se vuelven a conectar con los productos y servicios para convertirse en empresas de productos y servicios inteligentes. Y al final, todas las empresas van a ser empresas cuyo valor diferencial competitivo va a ser los datos únicos que tú tengas y la inteligencia única que seas capaz de sacarle de esos datos. Por tanto, los verticales, como los conocemos, han desaparecido. Todos son horizontales y son ecosistemas. Y ahí, por lo tanto, para tener éxito, tú debes ser capaz de atraer el talento. Yo no sé cuántos científicos de datos tiene Securitas. Imagínate que tenga 50. Pues que igual necesitas 300 data scientists para compartir a nivel global. ¿Dónde los vas a sacar? Pues los vas a sacar si tienes un ecosistema de empresas alrededor que pueden colaborar y que pueden participar y que pueden compartir el talento a lo largo de la cadena de valor. Eso es lo que estamos intentando, pues, provocar estos cambios, que son cambios culturales, cambios del modelo de relación que, como tú bien decías, no ha sido la manera tradicional de trabajar la empresa española, pero que justamente estamos provocando gracias a la gran oportunidad de los fondos NextTech, ¿no? De los fondos de recuperación. En todas las convocatorias se está animando a que participen la empresa grande de la mano de la empresa pequeña, más una institución pública, más una universidad, más un centro de transferencia. Sobre todo en lo que son los proyectos que llamamos los macroproyectos tractores o los PERTES. Porque en estos planes de recuperación estamos haciendo apuestas horizontales en el ámbito de la transformación digital y de la transición ecológica. En nuestro caso, la transformación digital se concreta en 7 grandes planes: el de despliegue de banda ancha, el del 5G, el audiovisual. Esto lleva a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y los que llevamos esa Secretaría de Estado, que es digitalización de la administración pública, digitalización de las pymes, ciberseguridad, Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y el Plan Nacional de Competencias Digitales. Porque para todo eso lo que hace falta sobre todo es talento. Nuestro país tiene unas grandes infraestructuras de telecomunicaciones, los segundos de Europa. Pero debemos construir encima de esas infraestructuras técnicas y tecnológicas las dos grandes infraestructuras que nos faltan, que es la infraestructura del talento y la infraestructura de la innovación. Y esa innovación cada vez más es una innovación abierta y una innovación disruptiva, no tanto evolutiva, ¿no? Cuando hablabas tú de primero la COVID, luego la Filomena, luego la guerra y cuando la invasión zombie, ¿no? Bueno, pues esta va a ser nuestra nueva normalidad, la capacidad de abordar cambios disruptivos que requieren otras capacidades de reacción. Y en el ámbito de los datos, justamente hay dos grandes iniciativas que quiero poner en relevancia. La primera es la iniciativa Gaia X, que es un consorcio europeo justamente para que Europa cree espacios de datos industriales para que los sectores los compartan entre sí, que nosotros lo hemos ya lanzado en España, y mañana justo está en Talavera de la Reina la constitución de la Asamblea de Gaia X, donde
Estamos ya montando un espacio de datos para la industria del turismo, que va a ser pionero en Europa, para el sector industrial en general, para la agroalimentación, para la sanidad, etc. Y eso es muy importante, que en estos entornos se compartan grandes y pequeñas empresas. Y el segundo aspecto, para mí, muy relevante, es que necesitamos que las grandes empresas de nuestro país den un paso adelante para apoyar el emprendimiento. No hace falta solamente apoyar o invertir en 4 o 5 startups, que queda muy bien, sino que estas startups puedan crecer y desarrollarse en España. Porque si no, lo que ocurre es que las startups están muy bien, salen de la universidad, les ponemos 1 millón y cuando empiezan a crecer se van de nuestro país porque la vendemos o mal vendemos a una compañía americana o una compañía china, japonesa o israelí, y allí lo que estamos haciendo es exportando talento y exportando la capacidad de crecimiento de nuestro país. Y por eso hemos montado el fondo Nextech, que es un fondo que intenta movilizar 4.000 millones de euros, 2.000 millones de inversión pública, para casarlo con 2.000 millones de inversión privada, donde lo diferencial, y por eso lo menciono aquí, es que es un fondo de fondos, pero que no solamente va a ir a parar a los fondos de capital riesgo tradicionales, sino que puede ir para las grandes empresas, para fondos corporativos. Entonces, mi ilusión sería que las empresas privadas se movilizaran, se juntaran, levantaran un fondo de 50 millones entre 10 y que nosotros pudiéramos doblar ese fondo para invertir en empresas españolas de alto crecimiento, porque así es cuando sería fácil crear este ecosistema de colaboración. Félix, llevándonos esto al terreno práctico, a mí, por lo menos, me desborda la idea de la cantidad de tecnologías que tengo que tener en cuenta a la hora de intentar desarrollar un negocio. Y lo que oigo habitualmente, especialmente entre pymes, pero también en algunas empresas más grandes de lo que os esperaríais, es ¿cómo puedo dedicar tantos recursos a esta transformación si no tengo los recursos como para llevar a cabo mi negocio tradicional, ¿no? Y ahí es donde yo veo que la tecnología, y especialmente la tecnología bien implementada, ahorra recursos y puede ayudar a paliar este puente por el que tenemos que pasar todos, ¿no? Cuéntanos, SAP, ¿qué nos está diciendo? Vayámonos a la nube, ¿qué más? ¿Cómo funciona? Vale, sí, bueno. Antes, y además va ligado con lo que quiero comentar, 2 datos que complementan lo que decía ahora Karma, lo de trabajar en red y los ecosistemas. Yo creo que los mecanismos ya existen, o sea, y están tanto a nivel público como a nivel privado. Por poner ejemplos, hablaba de la red esta de compras que comentaba 7 millones de empresas conectadas. El acceso como proveedor es gratuito. O sea, un proveedor, una pyme española que se quiere conectar y ofrecer su servicio, ¿no?, es de forma gratuita. Solo tiene que conectarse y empezar a trabajar en un formato universal. El único coste que tiene es su trabajo interno, ¿no?, por poner un ejemplo. Pero el otro de trabajo en ecosistema, porque el talento es escaso y incluso una gran compañía como la nuestra puede hacer todos los desarrollos que necesita para suministrar al mercado. Nosotros, por ejemplo, manejamos, hay como una Apple Store que se llama una SAP Store, donde cualquier pyme que tenga un desarrollo que pueda ser compatible con nuestras soluciones la puede publicar. Y en el mismo modelo de negocio como el del Apple Store, una aplicación que tú te bajas, el tema de royalties por medio. Eso lo tiene ya todo preparado. Es una plataforma donde hay como unas 40.000 aplicaciones, pero el ámbito es el mundo. O sea, tú publicas tu aplicación y cualquier persona, cualquier cliente de una empresa de cualquier otra parte del mundo, si la aplicación le interesa, la puede hacer. En eso lo que quiero decir es que al final lo que necesitamos no es un coste de acceso, o sea, no hay una barrera de acceso por coste, sino la barrera es dedicarme y ponerlo y trabajarlo en un formato internacional y colaborativo, ¿no? Quiero dar 2 ejemplos de que mecanismos existen y ayudamos continuamente para hacerlo, ¿no? Entonces, a lo que me decías, Pablo, de cómo podemos hacerlo. Ahí hay varias cosas que puedo hacer. La primera, fundamental, es el tema del talento. O sea, el talento es clave y va a ser de los recursos más importantes y más necesarios y sobre todo en el mundo digital vamos a tener una escasez porque exportamos mucho talento, entonces tenemos que hacerlo. Y aquí yo lo querría ligar con un concepto, a lo mejor no tiene que ver directamente, pero que yo creo que va a ser fundamental para las empresas a futuro, para mantener ese talento, es la sostenibilidad. La sostenibilidad porque para retener ese talento, las empresas vamos a tener que ser sostenibles en un ámbito no solo medioambiental, social, de compliance y diferentes cosas. Porque si no, ese talento va a desaparecer de nuestras compañías. La gente, como decía antes en otra de las mesas, he escuchado, ya no busca una carrera, ya busca una experiencia profesional que le guste y que esté acorde. Entonces, o estamos en una empresa que tenga un propósito adecuado para esa persona o se moverá a otro sitio. Y va a ser el bien más escaso y más. Entonces,
bueno, yo promover la adopción de talento, la búsqueda del mejor talento, formarlo, retenerlo de la mejor manera sería el consejo que daría cualquier compañía. Y eso lo puede hacer tanto la grande o la pequeña. Nosotros ya tratamos desde SAP igual a las empresas de un tamaño que de otro tamaño. Hacemos a lo mejor productos más sencillos para una barrera de entrada más fácil, pero en el resto de los temas los tratamos prácticamente igual porque tienen las mismas necesidades una gran compañía que una pequeña compañía. Ángel, un poco la transformación digital nos está llevando a estrategias o de client centricity o de poner al cliente en el centro de todo o hacer data centric, ¿no? Poner los datos en el centro de todo, que viene a ser una cosa similar. En vuestro caso, el que seáis de los más avanzados o el más avanzado en vuestro sector es gracias a los datos. Tenéis una estructura de datos brutal. Cuéntanos un poquito qué significan los datos en la práctica en el mundo de la seguridad y cómo habéis conseguido ser líderes en este sentido. Sí, pues yo un poco al hilo de lo que ha comentado antes Karma, con respecto a la innovación y la, digamos, proactividad como compañía por innovar y seguir innovando. Nosotros en Securitas Direct llevamos liderando el mercado de la seguridad y de la innovación pues con nuevas innovaciones, valga la redundancia, que venimos sacando año tras año. Eso nos hace ser los líderes del mercado sin ningún lugar a dudas. Y a día de hoy, para que os hagáis una idea, cosas que parecen tan básicas y tan sencillas como pues la comunicación a través de las redes GSM, ¿no? De las que antes se utilizaban, el envío de datos por líneas telefónicas y en su momento pues fue algo muy disruptivo que hicimos. Las comunicaciones inalámbricas entre lo que son los sensores de seguridad y los sistemas centralizados, lo que era enviar una foto a través de esa banda muy estrecha vía radio, que era algo bastante impensable, pues hoy es ya un estándar. Las verificaciones por voz, que antes también eran bastante disruptivas, pues hoy se han convertido en estándar. Y todo esto, como digo, se ha convertido, este tipo de innovaciones al final se han convertido en lo que es un estándar en la industria de la seguridad, ¿vale? Y esto ha sido diseñado en nuestros centros de innovación, tanto en Madrid como en Malmö, en los cuales Karma no tenemos 50 por referencia, sino 650 ingenieros trabajando, ¿vale? Por dar un poquito niveles de gestión que tenemos en innovación. Y como compañía muy tecnológica y muy innovadora, la innovación forma parte de nuestro ADN y estamos ahí. Cliente en el centro, por supuesto, o sea, ese yo creo que es el objetivo de cualquier empresa tecnológica, de cualquier empresa de servicio, ¿vale? Poner al cliente en el centro. Por eso una de las cosas que antes comentaba era el poder finalizar todo el proceso de transformación digital end-to-end con el cliente, con procesos de colaboración un poco con las fuerzas del Cuerpo de Seguridad del Estado. El dato, también lo comentaba Félix anteriormente, el dato es fundamental. Yo creo que a día de hoy una empresa sin una buena gestión del dato pues es muy difícil incluso que subsista, ¿vale? Ya no que se llegue a ser líder, pero la gestión del dato es fundamental. Nosotros yo creo que tenemos todos los posibles acronismos tecnológicos que se puedan utilizar. Ya sabes, a día de hoy que está todo tan de moda de IoT, Big Data, Neural Networks, bla, 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 bla. Todas esas las tenemos implementadas dentro de la casa. Y para nosotros tener la información del cliente es absolutamente fundamental. Primero, porque no nos olvidemos de que por muy tecnológicos que seamos como compañía, no dejamos de ser una compañía de servicio. Y dotar del mejor posible servicio a nuestro cliente, esa es nuestra ambición, ¿vale? Y para ello es súper importante tener el conocimiento del cliente. Cuáles son sus hábitos, cuáles no, y adaptar el sistema de seguridad que sea lo menos intrusivo posible cara al cliente, ¿vale? Y esto nos lleva a que desarrollamos iniciativas como, por ejemplo, llamamos el sistema que tenemos Conéctame a través de las aplicaciones móviles, que utilizando inteligencia artificial, tan de moda últimamente también, pues le confirma a su cliente, oiga, pues no hemos detectado que no hay nadie en su casa, no hay movimientos, se ha salido usted de casa, se ha dejado la alarma desconectada, su sistema está desprotegido, quiere que se la conectemos por usted, pues sí, no, bueno, pues este tipo de cosas. Entonces, el tener recopilar muchos datos está muy bien, pero luego los datos hay que gestionarlos, hay que manejarlos
y ahí también al hilo un poquito de lo que decía Félix anteriormente, pues tener el expertise con mucho talento dentro de la casa para poder hacer una explotación del dato convenientemente, pues es fundamental. Y en ese sentido, pues el talento también, sin ningún lugar a dudas. Muchísimas gracias. El futuro se nos viene encima mucho más rápido de lo que nos podemos imaginar y no hemos terminado todavía de digitalizarnos en todo aquello que tiene que ver con el dato. Ya estamos hablando del metaverso, estamos hablando de blockchain, estamos hablando de contratos NFTs, estamos hablando de inteligencia artificial. ¿Qué creéis o dónde pondríais el foco en el caso de las pymes españolas en cuanto a qué es lo que tienen que acometer durante este año 2022 y cuáles deberían de ser sus prioridades? Porque, como decía antes, desborda tanta tecnología y no hemos terminado de tener bien un CRM en casa y ya estamos pensando en cómo subirnos al metaverso, ¿no? Karma, ¿qué es lo que se está incentivando a las pymes a priorizar? Bueno, yo decía que a nivel, como hablas un poco ya de cosas que están en distinto plano, ¿no? Inteligencia artificial, metaverso está en un plano, la transformación digital, los procesos está en otro, pero está ocurriendo todo a la vez y tienes razón en eso, ¿no? Yo digo que nos toca abordar a la vez los retos de corto, de medio y largo plazo, ¿no? A corto plazo es que nadie se quede atrás, empezando por las pymes y empezando por la necesaria formación digital de la ciudadanía en general, porque es que en nuestro país, mientras estamos diciendo que nos faltan 2 millones de puestos de trabajo cualificados de aquí a 10 años, publicábamos hace una semana en estudios solo del ámbito de la ciberseguridad. En España quedaron por cubrir 62.000 puestos el año pasado, que si no hacemos nada son 84 el año que viene, 84.000 puestos de trabajo por cubrir si no hacemos nada, solo en un pequeño ámbito de la ciberseguridad. Nos podemos encontrar la paradoja de tener un paro estructural del 14% y no tener 2 millones de puestos de trabajo cualificados por cubrir porque el talento no está en España. Y ese es el gran drama que tenemos. Y también lo tiene la PYME, porque en esta batalla del talento global, la PYME está peor posicionada, porque cuando hablamos de que el talento global, el talento con el teletrabajo, siempre pensamos del señor que está en su casa con el ordenador, pues que el teletrabajo es un señor con una señora con un portátil trabajando donde quiera y para quien quiera. Por lo tanto, estamos hablando de unos retos que también la PYME son mucho más difíciles para él, que es cómo atraigo yo a una persona de esta cualificación a mi proyecto. Porque la gente va por propósito, porque puede elegir entre 5 ofertas, ¿no? Por lo tanto, hay un gran reto de la PYME, pero va a ser muy importante también el upskilling y el reskilling de la fuerza laboral existente, ¿no? Luego, que seamos capaces como país de dotar al mercado de los puestos de trabajo que necesitan, y va a ser muy importante la formación profesional, la reinvención de la formación profesional a la formación profesional dual. Y también en todos los planes que vamos a hacer con el Plan Nacional de Competencias Digitales, que, como te decía, también aborda las competencias básicas de la ciudadanía, donde aún en España un 36% de la población carece de habilidades básicas. Ya no estamos hablando de habilidades para la empleabilidad o de futuro. Por lo tanto, eso está ocurriendo a la vez. Pero a la vez también tenemos que hacer esas apuestas de futuro, ¿no? Y la inteligencia artificial, la computación cuántica, ya no solamente la nube, la computación cuántica, la ciberseguridad es imprescindible para que nuestro país pueda desarrollar las empresas actuales y capte las oportunidades de nuevos modelos de negocio y de nueva capacidad de empleo de calidad de futuro. Por tanto, yo creo que para las pymes es muy importante la adopción de la nube, lo estamos haciendo con el digital, todo el tema de ciberseguridad es imprescindible. De hecho, momento, España como país, somos el 4.º país del mundo mejor en ciberseguridad, pero si nos vamos al ámbito, o bien, por ejemplo, de administraciones locales o de pequeñas y medianas empresas, ahí es donde tenemos los grandes retos. Y esto ya sabemos que a medida que estamos ampliando el perímetro de la digitalización, aumenta el perímetro de riesgo. Y yo sí que me gustaría hacer un pequeño foco, ya que has hablado mucho de los datos, en entender que nos estamos jugando mucho, pero no como país, como Europa. La batalla tecnológica es una batalla geopolítica a escala internacional. Y aquí se están yuxtaponiendo varios modelos de desarrollo tecnológico que llevan consigo distintos modelos de desarrollo económico y de desarrollo social. Uno es el modelo americano, donde la inteligencia artificial está dominada por las grandes plataformas que son los propietarios de los datos. Otro es el modelo asiático liderado por China, donde la inteligencia artificial está liderada por las empresas, pero los datos pertenecen al gobierno. Y en Europa, que estamos intentando que haya una tercera vía en la que los datos son de los ciudadanos, y donde estamos dispuestos a limitar el Far West que puede suponer
desarrollar la tecnología sin ningún límite. Por tanto, yo, cuando llegue el metaverso, que a veces nos lo dibujan como una especie de videojuego 3D, donde nos pondremos un avatar y tenemos una personalidad distinta y allí no habrá ninguna ley que aplique porque no se sabe qué ley aplicará en ese entorno virtual, eso para mí está muy alejado de la realidad, porque lo que puede ser el metaverso es un entorno inmersivo donde aprendamos, donde tengamos una medicina pues mucho más personalizada y que nos pueden operar remotamente gracias al 5 y al 6G, que eso sí que es una realidad a corto plazo viable, pero todo este entorno lo tenemos que desarrollar con ciertas normas del juego y con cierta regulación. Y en este momento el único del mundo, y todo el mundo nos está mirando, preocupado por regular el desarrollo de la tecnología sin cortapisas, es Europa, donde estamos cambiando todo el entorno normativo con la DSA, el Digital Services Act, la Digital Market Act, la Ley de Gobernanza de Datos, que es importante para los datos, y el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, donde nosotros lo que queremos decirle es compatible el desarrollo tecnológico, pero respetando los derechos humanos y sin que en este viaje perdamos el derecho a la privacidad o que nos sesgue un algoritmo. Pero entonces este es el debate real, cómo recupera Europa su soberanía digital, pero no de cualquier manera, sino sobre todo manteniendo nuestros principios y valores. Y las pymes necesitamos que puedan competir con igualdad de oportunidades a las grandes plataformas. O es que si no vendes en Amazon no vas a poder vender en ningún sitio. Y está muy bien Amazon, pero te quiero decir que tenemos que asegurarnos que nuestras empresas europeas sean competitivas. Perdimos la gran batalla de los datos personales, que estamos dispuestos a recuperar, pero no hemos perdido la batalla de los datos industriales, porque todos los datos que disponemos hoy, en 2025, van a ser solamente el 20% de los datos que van a existir y el 80% aún se tiene que crear, de los cuales más del 70% van a ser datos industriales. Por lo tanto, Europa tiene una gran oportunidad para recuperar su soberanía digital, su soberanía industrial, que pasa por la soberanía digital, y esa soberanía digital pasa por la soberanía de los datos. Y ahí lo tenemos que hacer, yo creo, porque va a ser bueno para todo el mundo, que nos vamos a convertir en un estándar, pero sobre todo para las pymes, porque si no, como os decía antes, crecerá el 50% del mercado de comercio electrónico y solo captarán un 9%. Tenemos que cambiar las normas del juego para que sea un level playing field justo para todos. Ese es el tema, ¿no? La gestión de datos personales y Félix, te pone en una situación complicada porque tu empresa evidentemente tiene visión de varios de estos modelos. Sí. Y antes hablabas justamente de la colaboración que se ponía como ejemplo en Estados Unidos para poder compartir datos y poder gestionar situaciones complejas. Danos tu opinión. Pues y me voy a permíteme, voy a construir sobre lo que tú decías porque estoy 100% de acuerdo. Nosotros, no olvidaros, SAP es una empresa europea y nosotros todos los fundamentos y todas las bases que está diciendo Karma los tenemos de origen. O sea, nosotros pensamos en la privacidad de los datos, las personas participamos en el Gaia X, estamos en todos estos programas europeos como miembros fundadores y dinamizadores. Entonces, compartimos 100% la visión europea de cómo se tiene que tratar el dato. Entonces, yo, sobre las tendencias o los retos a futuro que comentabas, yo añadir dos cosas. Yo resumiría de todo lo que hay, dos. Uno, el dato, que le ha salido en varias ocasiones, pero es fundamental, va a ser, el activo más principal que va a ser en muchos de los sectores, en muchas de las compañías. Y el segundo es la inteligencia artificial, de todos los que vamos a dar. Pero no una inteligencia artificial, dejadme que profundice un poquito ahí, no una inteligencia artificial como un módulo aparte que voy a utilizar como un producto aparte, sino nuestra visión es la inteligencia artificial tiene que estar embebida en todos los procesos y en todas las soluciones que ya estemos utilizando. Al menos esa es la aproximación que nosotros hacemos. No suministramos un producto de inteligencia artificial, que lo hay muy avanzado y lo podemos suministrar para casos excepcionales. Nosotros lo que hacemos lo embebemos en todas las soluciones. Entonces, todo lo que queremos, y fijaros que nuestra misión define que queremos ayudar a construir las empresas flexibles, sostenibles e inteligentes. ¿Inteligentes por qué? Porque ya trabajen de manera inteligente por sí mismas. O sea, los procesos sean medianamente autónomos, puedan aprender y puedan quitar de ese trabajo que no es de valor añadido y que lo pueda hacer directamente el sistema y no la persona, ¿no? Entonces, nosotros es inteligencia artificial embebida y el dato. Y, por supuesto, el talento, pero esto ya no es una tecnología, ¿no? Pero el talento para gestionar todo esto. Hasta hace 20 días se decía que el dato era más valioso que el petróleo, ahora ya no lo sé por la situación en la que estamos viviendo, pero evidentemente vosotros en vuestro negocio, si el dato no es una cosa accesible y gestionable, tenéis un problema. Sin duda alguna. Yo coincido plenamente tanto con Karma como con Félix. Por un lado, primero, el dato efectivamente es absolutamente esencial en todo lo que son nuestra gestión de modelos de negocio y prestaciones de servicio.
y la inteligencia artificial sin ningún tipo de duda. Coincido plenamente también con Félix en que embeber esa inteligencia artificial en todo lo que son nuestros procesos, como digo, de negocio es fundamental, y además la estamos llevando, digamos, al extremo final, es decir, la estamos llevando a lo que son embeber esa inteligencia artificial dentro de lo que son nuestros sistemas, los sistemas que tenemos desplegados en casas de nuestros clientes. Esa es nuestra ambición. Ya tenemos mucho a día de hoy que facilita digamos, el uso diario del cliente con su sistema de seguridad, y vamos un poquito más allá. Es decir, ya sabes, el tema de inteligencia artificial y sobre todo pues, todo lo que está muy vinculado con cámaras de seguridad, la analítica del vídeo, en nuestro caso, para no tener que alertar a las fuerzas y cuerpos de seguridad innecesariamente, pues todo lo que es la prevención de falsas alarmas es fundamental, obviamente. Y porque, claro, como se suele decir, ¿no? Mandar a la policía es gratis. No, no es gratis, cuesta mucho. Y eso es lo que tenemos que tratar de prevenir de la mejor manera posible. Por eso el dato para nosotros es absolutamente fundamental. Y como digo, estamos embebiendo píldoras de inteligencia artificial en toda nuestra sensórica, porque a día de hoy, ya sabes, es muy usual y muy básico hacer la analítica en la nube. Pues mandas el dato, lo analizas arriba, devuelves el resultado y actúas en consecuencia. Nosotros, bueno, pues con nuevas tecnologías de Neural Networks on Microcontrollers, es decir, meter la tecnología ya en procesadores abajo y hacer esa analítica en tiempo real para poder tomar decisiones en tiempo real de qué es lo que pasa y poder diferenciar si es un caco, es una persona, es un perro, y si el perro es de tal tipo incluso u otro, ¿vale? Es decir, que podemos hacer cosas de este tipo. Entonces, por tanto, la inteligencia artificial sí, embebida no solo en productos como tal, sino en sistemas de negocio, en productos internos de gestión. Y el dato, pues, como decía también un poquito antes, para nosotros es absolutamente crítico porque forma parte del entendimiento que tenemos que tener para dar el mejor servicio posible a nuestro cliente. Y tener, el día de mañana, no sé si avatares o no, ¿vale? Pero tener un conocimiento muy clave de cuál es el comportamiento, como digo, del usuario, cuáles son sus hábitos de usos, cómo el sistema tiene que reaccionar dependiendo de cómo se comporte y, como digo, cuáles son sus usos en su casa, pues para nosotros, en su casa, su negocio, que es básicamente nuestro ámbito de actuación, para nosotros es fundamental. O sea que dato. Dato, me encanta. Creo que el mejor final que podíamos tener. Desgraciadamente nos quedamos sin tiempo. Ha sido una auténtica maravilla teneros a los tres. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Yo creo que hemos concluido claramente. Nube y dato es un poco en lo que nos tenemos que centrar este año, y os emplazamos el año que viene a que podamos volver a evaluar nuestra situación y valorar las innovaciones y tecnologías. Muchísimas gracias a los tres. Gracias.